Seguimos, ingresamos en la tercera parte de esta mesa de viernes, hoy 25 de enero de 2019, con Oscar Ventura, Oscar Sarlo, Juan Gavito y Juan Grompone. Bueno, y nos toca de este lado de la mesa. Ahora sí, el acto de Un Solo Uruguay visto por los integrantes de esta tertulia. Ya escuchamos un par de enfoques, pero creo que hay más de este lado. Paso, sin embargo, a mi izquierda. Ok. Oscar. Debe ser la primera vez que me dice que estoy a la izquierda, ¿no? Estamos a la izquierda. Bueno, Los dos están a la izquierda. quería mencionar dos cosas que creo que son importantes. Primero que nada, el comunicado, ¿no? Comunicado, yo te diría que el 80% del comunicado ese debe ser compartible por todas las fuerzas políticas, porque ser rico, delgado, alto y bonito lo queremos todos. La cuestión es cómo se llega ahí, y eso es lo más complicado. Ahora, a mí me gustaba concentrarme en un aspecto específico del comunicado, porque es una cosa que ocupa solamente un párrafo, pero que es tremendamente importante. Es cuando en el comunicado se habla acerca del INE y las estadísticas nacionales, que creo que es sumamente importante. Ha sido una cosa que ha sido mencionado por varios economistas en Twitter, es el sumo cuidado que tenemos que tener en las críticas a nuestro sistema de estadísticas y a nuestro sistema de recopilación de datos, que es muy bueno, pero que debe ser revisado. Quiero hacer aquí dos comentarios. Uno es, la sensación que tiene el conjunto de la población, que tenemos el conjunto de la población, es que de alguna manera los indicadores y la realidad están desfasados. Eso puede ser porque o no leemos bien la realidad y los indicadores tienen razón, o porque los indicadores no están reflejando la realidad y deben ser reanalizados. Hay muchas cosas que todos conocemos, por ejemplo, el peso exagerado de las telecomunicaciones, que llevan a que no refleje la verdadera situación, la verdadera actividad económica, otras cosas como los niveles de pobreza e indigencia, que son ridículos. Ese tipo de cosas la gente los mira y dice, no puede ser esto. Pero no es que estén mal evaluados, no es que estén mal recogidos, es que el país se debe, la academia se debe, los actores no académicos sino científicos quizás se deben una discusión en profundidad no de la parte técnica de cómo se están haciendo las cosas, que sin duda se está haciendo bien, sino de las definiciones que están incluidas ahí y de si efectivamente esos índices están reflejando la realidad que vemos todos los días, porque no es que la gente viva en la calle de otra manera, es que tenemos mucha gente viviendo en la calle. Una primera lectura que se hizo de esa crítica es que se veía en algunas de estas estadísticas, en algunos de estos datos oficiales, algún tipo de manipulación política, ¿no? Se temió que se estuviera cuestionando por ese lado. Sí. Ayer cuando entrevistamos a Marcelo Nogué, uno de los voceros de Un Solo Uruguay, aquí en Perspectiva, él decía que no era ese el motivo del cuestionamiento, ¿no? Claro, el motivo es que realmente se nota como que los indicadores no están indicando lo que la gente está viendo en la realidad. Bueno, pero eso es una contradicción que hay dentro del movimiento, porque evidentemente lo que dijeron, lo dijeron. Después entraron a dar marcha atrás de que no estaban acusando al gobierno de manipular las cifras. Bueno, es muy distinto, porque una cosa es cuestionar las bases conceptuales de las cuales se construyen los datos, y otra cosa es discutir también la interpretación que se puede hacer de los datos, de los mismos datos. Y otra cosa es, como tenemos el ejemplo en el pedido de los Kirchner, seguro, que se alteraba deliberadamente los datos para que la realidad no se viera. Yo creo que eso es importante señalarlo, porque no creo que seriamente nadie pueda pensar que efectivamente los índices están siendo manipulados. Pero me interesaba señalarlo porque creo que es un tema importante y que independientemente de quién gane las elecciones este año, es algo en lo que tenemos que reflexionar y tenemos que trabajar mucho antes de que vengan las nuevas elecciones. Juan Grompone. Bueno, esta semana hemos asistido a una cantidad de cosas dos cosas básicamente con las cuales tengo grandes discrepancias. La primera, desde la USU, es decir, en Un Solo Uruguay, se plantea una contradicción flagrante. Por un lado piden reducir el costo del Estado y por otro lado piden subvencionar la producción agrícola. Sí, quiero saber cómo quieren hacer esas dos cosas. Y muchas otras cosas, mejorar la educación, mejorar la seguridad. Todo eso significa costo del Estado, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una contradicción que no pueden salir. Y en segundo lugar se machaca con el país agrícola, el país productor de alimentos, el país natural y temas similares. Pero yo vuelvo a insistir una vez más, el Uruguay no es un país agrícola. Y como la USU no reconoce las estadísticas oficiales, recurro a las estadísticas de la CIA, que están publicadas y van a ver por qué además.
Están publicadas y las últimas cifras que tienen son de 2017. ¿Vos te gustan las fuentes confiables? No, tienen la ventaja que tienen un panorama sobre todo el mundo. Es decir, que yo quiero comparar países y es importante porque es una fuente que usa los mismos criterios para todos los países, creo. Entonces, el PBI, la composición del PBI del Uruguay. La CIA dice que el PBI agrícola es el 6,2% del PBI. 6,2%, es decir, no se puede decir que un país es agrícola cuando solo la 20ª parte de su producción es agrícola. Esto es similar a lo que le pasa con Nueva Zelanda, que es un país con el cual solemos compararnos o queremos compararnos. Nueva Zelanda, en lugar de 6,2, tiene 5,7 de producción agrícola. Pero en cambio, Estados Unidos tiene 0,9 de producción agrícola. Y después me quiero referir a esto. En cambio, los sectores más importantes, tanto en Uruguay como en Nueva Zelanda, son el 69,7 del sector servicios y el 72,8 en Nueva Zelanda. Es decir, en otras palabras, que frente a un 6% de producción agrícola, tanto Uruguay como Nueva Zelanda, ambos tienen en el sector servicios alrededor del 70%. Pero ¿qué es lo que se incluye en producción agrícola? Porque vos tenés también servicios, de, por ejemplo, el camión que te lleva el grano. Claro. Es decir, ¿hasta dónde es? Producción agrícola es producción agrícola. Es decir, el camión que lleva el grano compra insumos extranjeros, usa combustible, usa carreteras, usa una cantidad de cosas para que transportar el grano. No son agrícolas. Esas no son agrícolas. Es decir, en otras palabras, lo que estamos haciendo es discrepando con lo que toda la CIA, todos los economistas del planeta le llaman sector primario. Es decir, esto es el sector primario, es indiscutible, no hay otra cosa que hacer con esto. Bueno. Cuando desde gremiales agropecuarias o incluso también sectores políticos y académicos se define el papel importante que juega el agro en la economía del país, se lo suele observar en su extensión, con el impacto que tiene incluso en otros sectores, por ejemplo, la industria, ¿no? Por ejemplo, en los servicios. Con ese criterio, la UTI es lo más importante del país, porque ¿quién no usa energía eléctrica? Por favor, eso no es un criterio económico, eso es un criterio que no está aceptado en ningún lugar del mundo. Pero yo quiero Estamos entrando en la parte que nos peleamos, ¿viste? Bueno, ahora yo quiero reflexionar con lo que pasa, es decir, cuál es la tendencia. Y decir, miremos las cifras de Estados Unidos sobre el sector primario y el terciario. Estados Unidos tiene menos del 1% del sector primario, a pesar de ser una potencia agrícola. Es decir, por ejemplo, en los supermercados del Uruguay podemos comprar un pavo norteamericano, pero no podemos comprar un pavo uruguayo. Es decir, es una potencia agrícola. Y sin embargo, el sector tiene el 1% y contra el 80% del sector servicios. Es decir, que lo que apunta los sistemas desarrollados es que el sector agrícola disminuye y aumenta el sector servicios en forma fuerte, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, nuestro país está mal orientado con eso. Es decir, yo creo que... Por lo tanto, estás discrepando también con lo que planteó el fin de semana pasado Ernesto Talvi en el encuentro de ciudadanos en Florida. No sé de dónde sacó lo del país productor de alimentos y que el siglo XXI va a ser el siglo productor de alimentos, cuando es evidente que el siglo XXI es el siglo de la tecnología. Bueno, ¿ustedes van por este lado? Voy a destacar, sí, no, en otro aspecto, no voy a discutir esto que... Brevemente, sobre lo que dijo Juan Grompone, sí, ¿algún comentario? No estoy de acuerdo con lo que dice Juan. O sea, efectivamente es como si vos me dijeras, tenés un país de peluqueros, pero son todos pelados. Entonces, ¿para qué querés peluqueros? Sí, tenés el 100% del país son peluqueros. ¿A qué hacen? Se afeitan a sí mismos. O sea, el tema es, vos tenés camiones que transportan granos, pero no tenés granos. Entonces, ¿para qué querés los camiones que transportan granos? Yo creo que... transportarán otra cosa. Sí, bueno, si hay. Troncos. Pero si hay, claro, troncos que son para hacer celulosa, que ni siquiera nos da nada. Nosotros, también, sí, que no se puede porque la Intendencia no te deja llevar personas en camiones. Pero yo digo que no es importante en eso para medir ese porcentaje, las exportaciones. ¿Cuáles provienen del agro? Y bueno, puedo mencionar muy rápidamente. Porque al final es eso, ¿no? Es decir, aproximadamente el 6% del PBI de 80 mil millones de producción de nuestro país da unos 5 mil millones. Más o menos la mitad se exporta de la producción del sector primario. ¿Qué porcentaje de las exportaciones del Uruguay? Es más o menos la mitad. Y bueno, es más o menos la mitad. Es el más eficiente de todo. Yo diría que es el problema del medio vaso lleno, ¿no?
cuál es el medio gasolinero y Problema cuál es el medio interpretación, gasolinero. está bien. Es decir, el Uruguay era en el siglo pasado el 100%. El 100% agrícola, y ahora es solo el 50%. Y bueno, y va a Bueno, seguir. nunca Estamos fue de acuerdo. 100% agrícola. El Siempre turismo tiene una fue. el turismo tiene una importancia Estoy hablando capital en hace un Uruguay. siglo. Hace un Dijiste siglo. el siglo pasado, no dijiste hace un siglo. Hace un siglo. Precisión, Grompone. Es lo mismo. Hace un No, siglo no que es el lo siglo pasado. mismo, estimado. Bueno, me deja Bueno, a ver. un cortecito. Sí. Y una quebrada. Yo no vi la contradicción que mencionaba Juan Grompone, porque la proclama claramente va por el lado del recorte de gastos. Y cuando hablamos de recorte de gastos, no son solo algunos muy pequeños, pero que tendrían un valor simbólico importante, como el de la flota oficial y la contratada, además, y devolverlo. sino otros muy importantes que todos pagamos. Tenemos un correo que no funciona y es deficitario, millones de dólares. Eso. Tenemos parte de la ANCAP que también es deficitaria y la bancamos con el combustible más caro. Eso fue mencionado con claridad. Entonces, también hasta no solo es un desperdicio desde el punto de vista de la economía, sino que es una injusticia, porque quiere decir que hay trabajadores que son productivos, que están subvencionados a otros trabajadores que no son productivos, que no es que sean ellos personalmente improductivos, sino que están en actividades que por una concepción ideológica se mantienen, pero que no tienen razón de ser en manos del Estado. Yo entonces quiero poner la contradicción de otra manera. Es decir, hay una contradicción, es decir, que el agro es el motor de la economía, pero necesita subvención. Es decir, ¿en qué quedamos? ¿Es el motor o tiene que ser empujado? Es dialéctico todo. Todo el mundo lo empuja. Acá están quedando, están quedando puntas para otro día. Sí. Claro, yo Es creo muy que ese era el gran tema tema. muy es muy complejo, profunda ¿no? la Es- cuestión. Yo sobre el Pero tema... vamos a notarlo. Creo que estamos de acuerdo que en las mesas no siempre tenemos que hablar de la coyuntura, de lo de ayer, de lo de anteayer. Hay oportunidades en las que vale agarrar asuntos más de fondo y este puede quedar para otra, Sí. ¿no? Muy bien. El otro es el que planteó Juan Gavito, que para mí también es el central y también en distintos niveles. El acto en sí tuvo un efecto performativo, digamos que fue mostrar aislamiento al gobierno, el gobierno no pudo estar presente, nadie quiso estar públicamente, como amalgamando a la oposición. Ahora, la lectura de lo que dijeron no cierra con nada, porque el achique del Estado, lo cierto es que ningún partido se lo propone. Porque el Estado, como tal, lo que ello significa, el número de funcionarios, todo eso, la verdad que es el botín detrás del cual están todos los partidos políticos. Ninguno, inclusive el Frente trató de hacer una reestructura de eso en el primer gobierno, y fue bloqueado por la resistencia que tiene esto. Entonces, no hay ningún partido que quiera En eso esto, que esté en, condiciones creo- de hacerlo. Creo que tiene razón. O sea, Entonces, Una cosa somos es que uruguayos, no esté en los condiciones, uruguayos otra cosa es llevamos- que no se lo proponga. Está explícitamente lo dije, propuesto. se lo han propuesto todos se lo han Espera y propuesto. verás. Que lo pueden hacer. Y segundo, hay que tomar en cuenta dos cosas que hacen al sistema político. Una, que suponiendo que alguno se lo proponga, hay que mirar que el sistema requiere después del voto en el Parlamento. ¿Qué candidato, el último que lo tuvo fue el Frente Amplio, que tuvo una mayoría amplia, autónoma, y no lo pudo hacer? Así que con O no una lo quiso posición hacer. fragmentada donde hay desde la ultraizquierda hasta la nueva izquierda, hasta derecha y ultraderecha, ¿con qué parlamento van a hacer las reformas que dicen? Eso cayó en el vacío y creo que incomodó a muchos. Nadie quiere tocar ese tema. Así que, demagogia, no hay otra cosa. Juan Gavito, Juan Grompone, Oscar Ventura, Oscar Sarlo. Gracias por acompañarnos en esta mesa de los viernes hoy. Gracias a ti, un placer. Gracias. Hasta la próxima. Un saludo a los oyentes. Noticias. Llega la actualización de la información con Wilmar Amaral y después los invitamos para que continuemos en perspectiva. Viene la mesa del tiempo libre y después sobre las 11:30 el degustador itinerante.